Bienvenidos a nuestra primera clase de Geometría Analítica e Introducción al Cálculo. En esta clase veremos conjuntos, subconjuntos y elementos. Entonces, ¿qué son los conjuntos? Un conjunto es una colección o agrupación bien definida de elementos. Por su parte, los elementos que lo conforman pueden ser objetos, números, letras, personas u otras cosas. Ejemplos de algunos conjuntos son los útiles, los números y las vocales. Y ejemplos de algunos elementos de los conjuntos, en los útiles serán los libros, las libretas y así. En los números, los elementos serán el 1, 2, 3, 4 o los números que sean. Y en las vocales, los elementos serán A, E, I, O y así sucesivamente. Ahora bien, las características principales de los conjuntos es que el orden de los elementos no importa, los elementos de un conjunto no se repiten y se representan generalmente con letras mayúsculas A, B, C. Los elementos se escriben entre llaves y son separados por comas. Veamos el siguiente ejemplo. En el conjunto de las vocales en español, el conjunto V tiene los siguientes elementos: A, E, I, O, U. Veamos otro ejemplo. En el conjunto de los números se escribe el conjunto números y los elementos son los números, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué son los subconjuntos? Un subconjunto es un conjunto cuyos elementos pertenece totalmente a otro conjunto más grande. En otras palabras, si todos los elementos de un conjunto A están dentro de otro conjunto B, entonces decimos que A es un subconjunto de B, que se representa con el símbolo C rayita abajo. Ejemplo, las libretas son un subconjunto de los útiles. Veamos las características principales de los subconjuntos. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. A es subconjunto de A. El conjunto vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto. Y si un conjunto tiene n elementos, entonces decimos que el número de subconjuntos posible es 2 a la n. Ahora un ejemplo con números. Si el conjunto B, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, y el conjunto A, cuyos elementos es 1 y 2, entonces decimos que A es un conjunto de B, porque los elementos de A están dentro de B. De igual forma, el círculo azul representa el conjunto B y el círculo verde adentro del azul obviamente representa el subconjunto A. De nuevo recuerda que el orden no importa. Veamos hasta aquí un pequeño resumen. Hemos dicho que un conjunto es una agrupación bien definida de elementos, cuyo símbolo es con letra mayúscula y los elementos están dentro de corchetes. Recuerda que el orden no importa y no se repiten elementos. Un subconjunto a su vez es un conjunto cuyos elementos pertenecen completamente a otro conjunto. Se representa con una C rayita abajo y todo conjunto es subconjunto de sí mismo y el conjunto vacío lo es de cualquier conjunto. Veamos ahora los elementos. Un elemento es cada uno de los objetos que forman parte de un conjunto. Se representan dentro de llaves y separados por comas. Sus características. Se utiliza el símbolo E para indicar que un elemento pertenece a un conjunto. Se utiliza el mismo símbolo E, pero tachadito, para indicar que un elemento no pertenece a un conjunto. Cada elemento de un conjunto se cuenta una sola vez, aunque se repita. El número total de elementos se llama cardinalidad y se representa con 2 rayitas. Veamos este ejemplo. La caja azul representa el conjunto D, los puntos rojos son los elementos del conjunto y cada elemento está identificado con su número, es decir, 2, 4, 6 y 8. Entonces, 4 pertenece a D, es decir, 4 es un elemento de D.
Sin embargo, 5 no pertenece a D porque 5 no existe. La cardinalidad es la suma de todos los elementos. Es decir, aquí existe 4 elementos, 2, 4, 6 y 8. Entonces decimos que la cardinalidad de D son 4 elementos. Por último, veamos esta tabla resumen. Recuerda, un conjunto es una colección bien definida de elementos en donde el orden no importa, no se repiten elementos y se representan con letras mayúsculas. Además, los elementos de los conjuntos se escriben entre corchetes. Por su parte, un subconjunto es un conjunto cuyos elementos pertenecen totalmente a otro conjunto. Se denota con la letra C, rayita abajo. Todo conjunto es un subconjunto de sí mismo. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Y si un conjunto tiene n elementos, decimos que tiene 2 a la n subconjuntos. Por su parte, los elementos forman las partes de un conjunto y se usa E para decir pertenece y E rayita para decir que no pertenece. Se cuentan una sola vez y el número de elementos se llama cardinalidad.